En la unidad 7 vamos a tratar los delitos contra el Estado civil, que se encuentran previstos en el título cuarto del Código Penal, este último que consta al menos de 2 capítulos. El primero de ellos viene a tratar los matrimonios ilegales y se encuentra legislado desde el artículo 134 al 137. Aquí se van a estudiar supuestos de matrimonios ilegales en el que ambos de los contrayentes o uno tiene conocimiento del impedimento nulo, de la nulidad absoluta que lo causa, digamos. Después van a verse otros supuestos de matrimonios ilegales cometidos por oficial público y seguidamente en el próximo capítulo también se van a tratar supuestos de supresión y suposición de la identidad en general. Vamos a ver supresiones de la identidad de un menor de 10 años y por último vamos a tratar un supuesto de facilitación, promoción e intermediación en la perpetración de delitos de este capítulo en general. Ahora bien, de este título en general. Ahora bien, para comenzar a adentrarnos en la exposición, corresponde en primer término definir el bien jurídico tutelado de esta unidad, es decir, el Estado civil. El Estado civil es la situación jurídica de la que goza una determinada persona en razón de su propia condición y sus vínculos de familia. Esta situación jurídica o estado va a variar de una persona a otra y esto se va a poder visibilizar de acuerdo a los datos que justamente van a ser unos y otros dependiendo de la persona, porque algunos van a hacer referencia a la propia existencia de la persona, como ser el nacimiento, en relación a el día, el lugar, la fecha, el sexo, etc. Y también otros datos que tienen que ver con decisiones de la propia voluntad, que tienen que ver, por ejemplo, con el matrimonio, con la adopción de una determinada ciudadanía, etc. Ahora bien, corresponde estudiar al bien jurídico al menos desde 2 aspectos, es decir, la protección penal va a estar orientada a proteger a la situación jurídica o estado civil en sí misma y a su vez también va a tender a proteger la fidelidad de los datos que se consignan en el estado civil. Por último, corresponde hacer una breve apreciación en lo que respecta al bien jurídico, que tiene que ver justamente con algo que vamos a poder ver al tratar el capítulo segundo de este título. La identidad. La identidad se va a considerar a partir de la Ley 24410 de 1995 como un bien jurídico en sí mismo, en tanto que antes la identidad se consideraba como comprendida dentro del Estado civil. Ahora vamos a ver que la protección penal es más grande, más amplia y que va a considerar a la identidad independientemente del Estado civil y como un bien jurídico en sí mismo. Muy bien, vamos a empezar entonces tratando el capítulo primero de los matrimonios ilegales. La ley lo que va a proteger es el matrimonio el matrimonio civil directa e indirectamente. Lo va a hacer directamente porque de algún modo va a castigar la celebración de matrimonios inválidos por, digamos, adolecer de una nulidad absoluta, un impedimento de nulidad absoluta. Y a su vez también va a proteger a los matrimonios válidos castigando o amenazando la celebración de matrimonios existiendo otro matrimonio que sí sea válido. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver que el artículo 134 y 135, primer inciso, tienen previstas idénticas acciones típicas, es decir, celebrar un matrimonio sabiendo ambos que existe un impedimento nulo de nulidad absoluta, o también, como lo prevé el artículo 135, inciso primero, celebrar un matrimonio sabiendo uno de los contrayentes y ocultándoselo al otro de que existe este impedimento nulo de nulidad absoluta. Con lo cual, la distinción en estas figuras, vamos a ver que en una tienen conocimiento ambos de ese impedimento y en otra tienen conocimiento solo uno de los contrayentes y se lo oculta al otro. Y esto se puede entender o comprender justamente desde la óptica de la penalidad, porque el primer supuesto va a tener una pena sensiblemente menor de 1 a 4 años, en tanto que el segundo de 2 a 6 años. Y justamente la gravedad radica en los efectos civiles que le acuerda al Código Civil, valga la redundancia, al cónyuge de buena fe. Es decir, el que celebra un matrimonio creyendo de que ese matrimonio es válido. Ahora bien, la ley va a exigir que ese acto de celebración del matrimonio tenga todos los requisitos externos y formales que exige el Código Civil para la celebración de estos actos. Y en ello, podemos decir esto de otra forma, porque
el acto va a aparecer como un matrimonio válido, con todos los requisitos formales, si no fuera porque existe ese impedimento. Es decir, si a la luz de cualquier persona el matrimonio parece válido, pues entonces ha cumplido con todos los requisitos de forma y formales exigidos por el tipo. Ahora bien, también corresponde hacer una aclaración en lo que respecta al aspecto subjetivo, porque vamos a ver que se va a requerir el dolo o la conciencia de que se está celebrando un matrimonio que adolece de un impedimento de nulidad absoluta y además se conoce de que ese matrimonio es inválido. Es decir, que se conoce de que se está celebrando un matrimonio haciéndolo pasar por válido en tanto que no lo es. Y esto va a variar de acuerdo a que se trate del artículo 134 o del 135 primer párrafo, porque como se dijo, en uno va a tener conocimiento de que se está celebrando un matrimonio inválido y a su vez conocimiento de que se está ocultando, y en el otro ambos van a saber estas dos cuestiones. El dolo justamente le viene lógico, digamos, que va a exigir la figura un dolo directo por la entidad de estas conductas escritas. Ahora bien, corresponde seguir tratando los artículos que continúan y vamos a ver que el artículo 136 viene a tratar a los matrimonios ilegales, pero ya celebrados por un oficial público. Y metodológicamente corresponde al menos desdoblar el artículo en primero y segundo y tercer párrafo, porque vamos a ver que el primer párrafo viene a tratar la autorización dolosa de un matrimonio ilegal por parte del oficial público, sabiendo el oficial público de que existe un impedimento que causa la nulidad absoluta, es decir, de aquellos que están previstos, vale esta aclaración para los alumnos, en el artículo 424 del Código Civil, que a su vez se remite al 403. Estos artículos son referenciados de acuerdo al nuevo Código Civil, es decir, esos impedimentos que causan la nulidad absoluta son de los que el Código Penal habla. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, retomemos las consideraciones en lo que respecta a la autorización dolosa. Aquí el oficial público celebra un matrimonio sabiendo que existe un impedimento que causa la nulidad absoluta, que ambos contrayentes lo saben o que solo uno de ellos lo sabe y que se lo oculta el otro, con lo cual vamos a ver que también el dolo exigido es un dolo directo por la entidad de las acciones descritas. Vamos a ver que el Código Penal tiene prevista una pena de multa y no prevé conjuntamente a la inhabilitación. Pero bueno, lo cierto es que la ley 21.388 subsidiariamente viene a subsanar este error y viene a prever una penalidad de 6 meses a 10 años para el oficial público que autorice un matrimonio viciado de un impedimento nulo de nulidad absoluta, teniendo conocimiento de ese impedimento. Con lo cual, en síntesis, el artículo va a tener previsto una pena de multa conjuntamente con la inhabilitación, porque justamente esta ley es la que viene a subsanar una cuestión no prevista por el Código Penal. Aclaro esto porque la inhabilitación también, esta cuestión de la inhabilitación también va a aplicar para el artículo siguiente, que va a tratar una autorización culposa. Ahora bien, el próximo párrafo viene a prever el supuesto en el que el oficial público no observó o no llenó todos los requisitos que la ley prescribe. Entonces vamos a ver que el dolo se va a conformar con el aspecto subjetivo se va a conformar con un dolo eventual o un dolo condicionado, porque justamente el oficial público omite cumplir su función, es decir, cumplir llenando con los requisitos que la ley prescribe o que la ley le exige, y de algún modo se representa que está omitiendo completarlos. Es decir, que no se va a exigir aquí dolo directo. La pena, como se dijo, es de multa más inhabilitación. Ahora bien, por último, el párrafo tiene prevista una figura y dispone el código que fuera de los casos de los demás casos de este artículo, es decir, que no se trata en el último párrafo del artículo 136 de supuestos de matrimonios ilegales, porque como se dijo, esa responsabilidad es radicalmente distinta y se trató hasta aquí. Estos son supuestos justamente en los que el oficial público está autorizando la celebración de un matrimonio que es
que es totalmente válido, pero no ha observado las formalidades que le son legales, y el tipo penal lo que viene a proteger es el acto de celebración mismo, es decir, el acto de celebración del matrimonio en sí mismo. Tiene prevista, además, una pena de multa. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, vamos a empezar a tratar el segundo capítulo de supresión, suposición del estado civil y de la identidad. Aquí se van a tutelar todos los aspectos del estado civil y además se va a incorporar, como ya se dijo por la ley 24410 del 95, a la identidad como bien jurídico tutelado. Este capítulo va desde el artículo 138, 139, inclusive 139 bis. Ahora bien, el artículo 138 tiene previsto una pena de 1 a 4 años al que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro, con lo cual en primer término corresponde aclarar que el que suprime, altera o de algún modo hace incierto el propio estado civil no comete este delito. Las acciones descriptas vamos a ver que pueden ser hacer incierto, es decir, que de algún modo se logra un estado civil dudoso de la persona; alterar, es decir, modificarlo, dejándolo con un estado, pero con un estado que no es verdadero; y por último, suprimir, es decir, dejar sin estado civil a la persona y tampoco tenga, digamos, en la imposibilidad de poder conseguirlo por haberse directamente suprimido la documentación que la acredita, o etcétera, o todo lo que tiene que ver con su propio estado civil. Ahora bien, estas acciones típicas, es decir, vuelvo a repetir, hacer incierto, alterar o suprimir, pueden cometerse por un acto cualquiera, dice la ley. Es decir, que los medios comisivos pueden ser de los más variados, aunque los más comunes vamos a ver que son, digamos, los que tienen que ver con las falsedades documentales. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, corresponde, digamos, por razones metodológicas también, que tratemos al 139, pero recién en su inciso segundo, porque tiene idénticas acciones típicas que se van a ver reflejadas en la identidad de un menor de 10 años. Es decir, hacer incierto, alterar o suprimir la identidad de un menor de 10 años. Son todas acciones típicas idénticas a las que se han descrito hasta aquí, pero que tienden, como lógicamente se supone, a operar sobre la persona del menor en algún punto, o sobre la documentación que acredita el estado, la identidad, perdón, del menor. Entonces, los medios más comunes para cometer esta figura delictiva vamos a ver que son la sustitución y la exposición de menores. Se sustituye cuando se cambia un menor por otro, y se expone cuando se lo quita de algún modo de su medio familiar o del medio que permite inferirse cuál es su identidad. Por ejemplo, el clásico ejemplo es dejarlo abandonado en el hall de una casa, etc., donde no se puede saber y es imposible saber de dónde viene el menor, porque justamente se lo ha quitado del medio que referencia específicamente de dónde viene y quién es. Ahora bien, también el artículo 139 tiene previstas dos acciones típicas más, que son retener y ocultar, y que, como se dijo recién, viene lógico que deben tener directa influencia sobre la identidad o estado civil del menor de 10 años. Por último, como se dijo, el capítulo segundo tiende a regular una figura genérica que va a castigar los más variados actos delictivos contra este bien jurídico que se tutela en la unidad. ¿Cómo lo hace? A partir del artículo 139 bis, que tiene previsto una penalidad de 3 a 10 años, y en su último párrafo vamos a ver que también un agravante para los funcionarios públicos o profesionales de la salud en el caso de aquellos que faciliten, promuevan o de cualquier medio intermedien en la perpetración de los delitos que están previstos en este título. Ahora bien, acciones típicas son entonces facilitar, promover o intermediar, y vamos a describirlas o conceptualizarlas en algún punto. Facilita el que de algún modo pone a disposición todos los medios, los recursos, las oportunidades para que se concreten estos delitos. Promueve quien hace nacer la idea, la refuerza o de algún modo la hace mantener en cabeza del sujeto activo del delito, y también orientado a que se cometan delitos de este capítulo. Entonces, por último, intermedia el que de algún modo hace de nexo entre el padre que pretende vender a su hijo o lo que sea,
al de otro ejemplo también de esta clase de delitos, pero la cuestión es que el autor hace de nexo entre la concreción de ese negocio o de ese acuerdo para perpetrar esta clase de delitos.